¡Hola a todos! Mirad cómo vengo, recién salida de la ducha, todavía llevo el pelo húmedo, así, a cara lavada me presento y súper rápido. Me llamo Isa. Si eres nueva por aquí o nuevo, suscríbete aquí abajo al canal y no te perderás ningún vídeo, tengo un montón. Como ya os comenté en Instagram, en mi pisito que lo tenía alquilado, lo tengo alquilado, pues se me fueron los inquilinos y entonces ahora entran otros. Y entonces así voy a aprovechar para poner falso techo en mi dormitorio que me faltaba, darle una mano de pintura a todo y hacerle una limpieza a fondo. Y me hace muchísima ilusión poder grabarlo y enseñaros mi pisito vacío, bueno, lo que le voy a hacer, y así hago un house tour y lo veis, porque no lo hice en su momento y así que ahora me apetece un montón. Como os decía y que no os lleva a error, ese es mi piso en el que yo vivía hasta que me vine aquí hace 3 años, que me vine aquí con barrigón, ¿ya os acordáis? Que es el tiempo que tiene Irene, 3 añitos y pico y unos meses, pues es el tiempo que lleva mi piso alquilado. Aunque no os voy a enseñar el proceso desde el principio porque mi padre ya lleva un par de días allí y creo que ya puso el falso techo y ya pintó, o está a medio pintar, ahora lo vamos a ver. Yo os voy a enseñar nada, 4 cositas, le damos un vistazo por encima, os explico un poco, voy a limpiar y así os lo enseño y a mí me queda grabado. Pues oye, si en un futuro tengo otro cambio de inquilinos, le pongo el vídeo y le digo, mirad, este es mi piso. Con esto de los vídeos y de las nuevas tecnologías pues ya me queda grabado y ya la gente puede ver un house tour antes de entrar. ¿Qué os parece? El house tour de este lo tengo pendiente, lo sé, también lo haré, claro que sí. Y además me gustaría hacerlo un poquito por estancias para explicaros cómo fui reformando todo este piso. Pero pronto. Bueno, vamos allá, espero que os guste, yo lo hago con muchísimo cariño como siempre y un beso enorme. Gracias por verme. ¡Mua! ¡Vamos! Estoy esperando a Centro Reto a que me venga a recoger el sofá y está todo manga por hombro todavía porque se le dio una mano de pintura a todo y así estamos aún. Me falta organizar, limpiar, colocar todo. Y este, que era mi dormitorio, pues se puso el falso techo y un foquito empotrado arriba que ya es de LED y de bajo consumo. Aquí no hay mucho que ver, estaba el armario a los pies de la cama y ahí sigue. Y el resto se pintó todo. El baño igual que siempre. ¿Os acordáis de mi baño? Dios mío, aquí fue uno de los primeros vídeos de organizar mi maquillaje en cajas de chuches. ¡Cuánto tiempo! ¡Qué morriña! Y este es el salón con papel pintado y el mueble. Bueno, aquí están las 2 mesas, la del salón y aquí la de escritorio. Y al final, como todas las reformas, pues una cosa te va pidiendo la otra y se le puso falso techo también a la cocina, que iba a quedar aquí sola. Y entonces así ya tengo todo el piso con falso techo. Esta es la cocinita, que me falta por limpiar, ya digo. Pues ya está, ya estoy sin sofá. Ya bajé la mesa del centro que tenía allí arriba y coloqué estas 2 mesas ahí momentáneamente mientras nos acaba de limpiar y recoger, claro. Estoy limpiando el horno y os quería decir que este limpia hornos de Mercadona del Bosque Verde va genial. Es una espuma, mirad, ya la puse ahí, pero os la voy a enseñar ahora otra vez, ¿veis? Tú la aplicas por todo, la dejas actuar y después tienes que fregar la mitad. De verdad, va muy bien. Y otra cosita, las parrillas estas laterales que lleva aquí, os las enseño, ¿veis? Estas, los rieles donde se sujetan las bandejas, se sacan. Este es un tornillo que va aquí, lo aflojáis, sacáis la rejilla y es muchísimo más fácil de limpiar las paredes del horno y la rejilla en sí. Esta la voy a limpiar, ya la limpié un poquito en el sitio, mirad cómo estaba de negra, pero es que aquí tengo las otras. Mirad para aquí, esto brilla, parecen nuevas. ¿Lo veis? Y rascando, pero ya os digo, la mitad, es una pasada. Mirad qué limpísimo. Y solo le pasé las nanas con mi adorado Cif y un lavavajillas normal y corriente. Ah, y con agua caliente, es muy importante para limpiar siempre aceite y restos de grasa. Mirad cómo estoy. Venga, voy a seguir. Pues aquí estoy, creo que me falta barrer, fregar, bueno, ahora miraré la cocina, os voy a ir enseñando cómo quedó, ya está todo pintadito, los radiadores en su sitio, más o menos limpio, y os enseño, esta es la entrada, aquí tengo un armario empotrado que aproveché esta esquina y lo dejé para las chaquetas de abrigo, por ejemplo, y abajo también le puedes poner zapatos, aquí en lugar de puerta hice este medio arco y ya comunica todo con el salón.
Y bueno, ahora veis ahí las dos mesas porque una es la del salón que va aquí en esta zona, justo debajo de la lámpara con sus sillas, y allí va el sofá, mesa de centro, la ventana que da a la plaza, cortinas, ahí está el relleno de los cojines que llevé las fundas para lavar y ahora ya las traigo y se las voy a poner. Y aquí tengo el mueble este en un tono gris y papel pintado a rayas que va a juego con las cortinas, le puse. Bueno, así al enseñároslo aquí ya me queda el piso grabado para otras ocasiones, ¿verdad? Este es el otro dormitorio, aquí no tengo cortina ya, cada uno que ponga la que quiera. Aquí le tengo también en este trozo de pared un papel pintado de flores y el resto es todo blanquito. Aquí puse una cama pequeña de 90 y bueno, aquí aún están las mesitas del otro dormitorio que ahora moveré. Aquí hay un armario de Ikea de 2 puertas y su cajonera a juego, con radiador también, que por cierto, ahí ya está colgado, sí, pensé que estaba apoyado en el suelo. Aquí tengo otro medio arco a juego con el de la entrada del salón y hace como un recibidor, un mini hall aquí que lleva a los 2 dormitorios y al baño. Estas estanterías son de Ikea y son para CDs o para libros chiquititos, que es como tenía yo. El baño todo reformadito también, ya lo veis, y bueno, reformado como pude en aquel momento. Bañera con mampara de cristal de una hoja. Aquí dentro el azulejo es de este de cuadradito chiquitito y fuera es rectangular normal. Y así, una bañera normal con sus asas, todo guay. Y este es el dormitorio principal, que no le traje la cama porque ya la traen estos chicos que entran. Y aquí a los pies de la cama tengo un armario empotrado. Este es el armario que lo distribuí así por culpa de que la puerta tiene que abrir, entonces ese trocito de 2 puertas es todo estantes con menos fondo. Y estas son 2 puertas correderas de colgar casi todo. Y allí también puse aquella columna de Ikea, pues bueno, para tenerle 4 chominadas. Y ese es el enganche de la televisión, que al final yo le había pedido a mi padre que me pusiera tele aquí en el dormitorio. Bueno, pues ya acabé, me voy, os voy a hacer un último barrido para que lo veáis. Estoy tan contenta. Empiezo por la cocina, ya todo recogido y limpio. Mirad el fregadero, qué limpito quedó, no hay como nanas y cif. Y para que brille aún va genial un limpiametales o la famosa esa piedra blanca, que la tengo y os la voy a enseñar en un vídeo. Esa es la puerta que lleva al patio de luces, que ahí tengo un pilón y el tendedero. Aquí también hay un enganche para tener una tele pequeña, yo tenía aquí una tele cuadradita de estas de apoyar. Esta es la despensa y aquí tengo una estantería pues para poner zapatos, por ejemplo, ese cajonero, lavadora, termo. Aquí este zapatero de Ikea que es extraíble y aquí le había puesto esta barra para colgar las botas, no sé si os acordáis que las cuelgo con pinzas. Hice lo mismo en el piso donde estoy ahora, dentro de un armario. Y delante de la lavadora y el termo tengo este armario empotrado despensero, como digo yo, porque bueno, es la despensa y entonces esto te soluciona un montón de despensa y para guardar pequeño electrodoméstico y todo eso. Y aquí detrás de la puerta está el contador y tengo estos soportes para recogedor, fregona y escoba. En la entrada tengo la estantería esta clásica de Ikea, pero en lugar de ponerla de pie la puse horizontal con patas y un espejo horizontal encima. El armario este que os decía antes, un radiador aquí en la entrada para que reparta calor para la
la cocina y el hall. El salón ya está, ya cosí los cojines, como visteis, ya están lavaditos y preparados, esperando al sofá cama que voy a traer para aquí. Esta es una mesa que tenía mi padre que la lacamos en blanco, bueno, para que me haga el servicio. Falta que el radiador, que lo llevó mi padre a arreglar, porque no funcionaba muy bien. Un estante ahí arriba para poner libros, por ejemplo. Y aquí lo que os decía, los dormitorios, que ya recogí y le puse, uy, a este cómo suena hueco, aquí le puse las 2 mesitas y nada, perfecto, todo acabado, en espera de que ellos traigan su cama. El baño acabadito también, y me sonó la alarma porque me he puesto una alarma para no despistarme, me tengo que ir, me es hora de recoger a la peque. Y aquí el otro dormitorio. Al final, como visteis, moví el cajonero de aquí para la despensa y le puse aquí la otra mesa grande, que es la que yo tenía también pues para estudiar, con el ordenador y todo. Y allí quedó el armario, le puse ese mueble a modo de mesita, la cama, y en aquella esquinita hay un deshumidificador. Después esto cada uno lo adapta a su gusto, como siempre, ya lo sabéis. Yo inicialmente parto de esto, pero después cada uno si trae muebles o quiere cambiar o lo que sea, pues a su antojo. Y nada, me voy, qué morriña me produce, jo, es mi pisito, ¿sabéis? Aquí estuve un montonazo de tiempo mientras preparaba la OPO, mientras me iniciaba en YouTube, aquí tengo un montón de vídeos grabados, entonces claro, tengo morriña. Mirad que le dejé aquí en la entrada de bienvenida, así cuando lleguen es toda una sorpresa. Soy así de cursi, sí, y la verdad es que le iba a poner una nota de bienvenidos, pero no tengo bolígrafo ni papel, entonces queda así. Como viajan desde Madrid, pues claro, tela marinera, el camino llegarán aquí pues un poquito cansados, con un camión de mudanza, y dije, venga, voy a amenizarles la llegada para que así entren con una sonrisa. Bueno, me voy, soy un poquito ñoña, ya lo sé, pero estoy emocionada, me dan ganas de llorar, jo, es mi pisito. Ay. Bueno, voy a coger mis bártulos y me voy. Adiós, bonitiño, ya nos veremos en otra ocasión.